Bueno, pues muy bien, bienvenidos. Hoy tengo el privilegio de poder recibir en este lugar a un joven, porque todavía es joven. Lo corrieron medio sin aceite, ¿verdad? Y se ven los daños, pero ahí va. No está tan mal. Un joven que yo conocí, como algunos de ustedes, sin conocer a Dios, pero que desde el primer momento en que tuve el gusto de conocerle y verle como parte de mi vida, este joven, dicen que luego se le ve la zanca al pollo, ¿no? Yo sabía que este hombre iba a ser utilizado por Dios de una gran manera. Somos privilegiados, dice un amigo, que no es para todos la bendición. Él viene llegando de varios países donde va todos los días compartiendo la palabra de Dios. Vive para esto. Es un gusto saber que contamos con él en este lugar. Algunos ya lo conocen. Hoy le damos la bienvenida a Martín. Por favor, vamos a darle un aplauso a este hombre de Dios. Uno de mis predicadores favoritos. Un gran hombre de Dios. Bienvenido, amigo. Buenas tardes, Dios los bendice. Mi nombre es Martín, ya conozco a la mayoría de los chicos, a algunos otros tengo el gusto también de conocerlos de vista. Hace no mucho tiempo pude estar compartiendo por acá, pero me gustaría hacer una pequeña oración para comenzar y preparen sus Biblias porque vamos a leer bastantito. Amado Padre, te bendecimos, Señor, en esta tarde, porque nos has dado el privilegio y la oportunidad de ser partícipes juntamente de tu Hijo, Señor. Nos has dado el privilegio y la gracia que evidentemente no merecíamos para poder ser justificados delante de ti, no solo cuando nos presentemos en aquel día delante de tu presencia, sino que estando también aquí en la tierra, Señor, nos das el privilegio y la oportunidad de poder tener una vida, Señor, que pueda ir aprendiendo a vivir para ti, bendito Señor. Ruego en esta hora, Padre, que derrames de tu gracia sobre cada uno de los que vamos a ser expuestos a tu palabra, para que no sea nuestro entendimiento entendiendo, ni nuestro corazón incluso resistiéndose. Permítenos oír como quien está contigo, Señor. Cuando en el Edén el hombre estaba contigo, Padre amado, te oía directamente. Permítenos esa condición para que al oír seamos capaces de oír tu voz y no ver al hombre, bendito Padre. De igual manera, a través de mi boca, Padre, solo permite que se pronuncie aquello que va a edificar la fe de tus hijos, Señor. Aquello que les va a perfeccionar, aquello que les va a nutrir, aquello que tú deseas y que has dispuesto en tu corazón para que en esta hora nuestras personas, nuestros miembros, nuestros espíritus sean expuestos a tu palabra. Quita toda prenda, Señor, quita todo aquello que te estorbe, dentro y fuera, para que nosotros no tengamos otra opción, sino que ser perfeccionados hasta la medida de tu Hijo, Señor, nuestro amado Señor Jesús, quien es el Mesías. En su nombre oramos, Padre, y te damos toda la gloria. Amén. Amén. Bueno, les mandan saludos también el pastor de la iglesia de donde yo ahorita me congrego, el pastor Roberto. Mi esposa por ahí anda con 2 niños también, los saluda, ¿verdad?, a todos. Y me gustaría hablar un poquito acerca de una situación que vivió un hombre en la Biblia, del que se habla mucho, la vida de Job. Job fue un hombre que lo tuvo todo y lo pierde literalmente de la noche a la mañana. Job, Dios le añadió en gran manera, en abundancia, en todas las áreas de su vida, pero fue un hombre que de la noche a la mañana Satanás lo ataca hasta el punto en que lo deja
literalmente, suena fuerte la expresión, pero como un pordiosero. Lo deja literalmente como un vagabundo, un indigente, enfermo, lleno de lepra, sin familia. Y no solo eso, dice la palabra que toda la gente venía a él y le escupía, lo maltrataba, lo abofeteaba. El punto es que la situación que Job está viviendo, según las escrituras, es una situación bien lamentable. ¿Por qué lamentable? No por lo que le está pasando físicamente, sino porque aún de que le está pasando todo esto en lo físico, él es incapaz de ver que él merece eso y más. Hay algo dentro de él que le impide ver su condición en el espíritu, que le impide ver que él es culpable, le esté yendo como le esté yendo. Y esa incapacidad de ver su condición espiritual ante Dios le lleva a justificarse ante Dios, le llega a reprocharle a Dios, se enoja contra Dios, al punto de que le dice a Dios que ¿qué te pasa? En mí no hay maldad, soy un hombre justo, soy un hombre recto. ¿Y por qué me está pasando todo esto? Dice la Biblia, lo vamos a leer, que llega un punto en donde él cree que Dios solo está buscando deshacerse de él injustificadamente. Lo lamentable no es que este hombre perdiera la familia, que perdiera los bienes, que perdiera su riqueza. Eso no es lo lamentable. Lo lamentable es que aún pasándole eso, él pensaba que él era un hombre bueno. Había algo dentro de él que le impedía ver que aún Dios ahí mandándolo al infierno, Dios seguía siendo justo y seguía siendo eternamente santo. Pero una postura, algo dentro de él le impedía ver esa condición tan oscura en la que él se encontraba. Miren esto, una oscuridad en él le impedía ver que él estaba en tinieblas. Y este hombre es lleno de lepra. La lepra en la Biblia siempre ha simbolizado de alguna manera el pecado. Si recordamos un poquito, los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran los únicos que tenían de parte de Dios el permiso de lidiar con los enfermos de lepra. Los leprosos eran personas marginadas que las mandaban a las afueras de la ciudad, y los únicos que podían lidiar con ellos eran los sacerdotes. El sacerdocio siempre ha tratado con la lepra. En otra ocasión vemos un general en la Biblia que se llama Naamán, un hombre con una armadura reluciente, un hombre de guerra. Era de los principales, era el principal de un ejército, y su armadura era imponente. La Biblia describe su armadura algo impresionante, algo imponente. Pero detrás de esa armadura había un hombre lleno de lepra también. La lepra siempre ha simbolizado el pecado, y Dios le permite a Job un cuerpo lleno de lepra. Pero repito, lo lamentable no es que Job tenga lepra. Lo lamentable, o sea, sí es lamentable, porque si nos pasa a todos nos dolería, pero no es el punto a resaltar aquí. Lo importante a resaltar no es que Job perdió la familia y era bueno. Dios lo probó porque quiso probarlo, y le quitó la familia, le quitó la salud, le quitó todos los bienes. Eso no es lo importante. Se toma la vida de Job como de alguien que Dios probó y fue fiel, pero no es cierto. Job tenía algo dentro de sí que le hacía pensar que Dios era injusto. No es una condición mala, es una condición maldita, eternamente. Y esa condición, eso que no le permitía a Job ver que Dios, aún sin darle razón de por qué le estaba yendo como le estaba yendo, Dios no está obligado a decirle a Job por qué le está yendo así. Pero Job se queja y dice: que me diga qué hice, que me diga qué hice mal, para que yo entienda todo este mal que me está pasando. Porque dice la palabra por ahí de los versículos del capítulo 20 en delante del libro de Job. Job recuerda su estado anterior y lamenta incluso haber nacido por la condición en la que está en el presente. Imaginen un hombre que lo tuvo todo y de la noche a la mañana ya es un indigente pordiosero, que medio mundo viene y lo abofetea, le escupe, cuando antes eran de las personas a las que te le reverenciabas con su sola presencia. Y él lamenta eso.
Lo lamentable aquí no solo es la situación de Job. Como Job hay muchas personas a las que Dios ve justas, a las que Dios ve limpias, porque Dios sabe lo que va a hacer en la persona. Dios sabe el corazón que va a transformar en cada uno de nosotros. Dios a nosotros no nos ve gracias a Él como lo que somos ahorita. Él nos ve por medio de la fe a través de lo que su Hijo es. Eso que su Hijo es ante Dios, así es como tú y yo somos vistos por el Padre por medio de la fe. El Hijo es el que nos hace aceptables ante Dios. Dios está viendo de esa manera a Job, pero Job no está creyendo ni conociendo correctamente a Dios. ¿Qué pasa aquí? Se levantan 3 hombres, ancianos, de experiencia. Se levantan 3 ancianos de experiencia, de conocimiento, de sabiduría. Y estos hombres eran amigos de Job. Uno de ellos se llamaba Bildad, otro se llamaba Elifaz y otro se llamaba Zofar. De estos 3 hombres, todos llegan a expresarle a Job lo que ellos creen y el motivo por el cual Job está en esa condición. Todos le empiezan a decir cosas bien profundas, pero ninguno pudo hablar realmente de Dios. Todos llegan y le dicen a Job, es por esto, otros lo condenan, otros lo rechazan, unos lo quieren motivar, lo quieren animar. Ninguno de estos 3 hombres es capaz de ayudarle a Job, aún animándolo, aún dándole palabra. Son incapaces de ayudarle a Job a ver su condición espiritual para que él se pueda arrepentir y pueda recibir la gracia de Dios. Ninguno de ellos 3 es usado por Dios en ese momento. Pero hay algo alarmante aquí, van en el nombre de Dios. Se le presentan a Job, me presento en el nombre de Dios y me presento en el nombre de Dios y ahora le dan y le dan y le dan. Se presentaron en el nombre de Dios, pero ninguno de ellos, con todos sus años, su experiencia y su sabiduría, pudo ayudar correctamente a Job para que viera cuál era su problema, cuál era su situación interna, y lo llevara a un arrepentimiento y dejara a él de pensar que Dios era injusto. Están estos 3 hombres y se levanta un joven, al menos más que estos 3 ancianos. Se levanta un joven que se llama Eliú. Y Eliú llega en representación, literalmente hablando, de Dios. Es el único capaz de hablarle a Job lo que él tenía que oír en tiempo y forma para que él llegara a una conclusión correcta delante de Dios. ¿Pero qué le habla Eliú? ¿Por qué todos aquellos hombres 3 que vienen y le hablan con tanta prominencia, con tanto conocimiento, con tanto estudio, son incapaces de provocar en Job un arrepentimiento? Porque sí hablaron palabra, pero no lo llevaron a arrepentirse. Job se seguía justificando. Job seguía diciendo, llega un punto en donde Job los deja callados incluso. Vamos a leer Lamentaciones, por favor. Estos hombres pueden ser descritos por este texto. Lamentaciones 2:14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado. Repito, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron para ti tu pecado, para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Es Lamentaciones 2:14. El profeta Jeremías fue un profeta utilizado por Dios para dictarle al pueblo mucha sentencia por la incredulidad y la desobediencia del pueblo. Es un profeta que Dios utilizó para hablarle puras cosas lamentables al pueblo. Como el pueblo era rebelde, como el pueblo era desobediente, era incrédulo, Dios levanta un profeta llamado Jeremías. Y Jeremías es el autor físicamente de estos libros que estamos leyendo. Y Dios a través de Jeremías le está dando en el clavo por qué el pueblo está perdido.
¿Por qué el pueblo es incapaz de ver su maldad? ¿Por qué el pueblo sigue y sigue fallando y fallando delante de Dios? Vamos a leer, para ver la reprensión de Jeremías, vamos al libro de Jeremías 2:8. Jeremías 2:8 dice de la siguiente manera: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en el nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovechan. Hay un mal en el pueblo de Israel que los lleva a estar sufriendo una y otra vez. Eran colonizados, eran esclavizados, martirizados, llegaban imperios más débiles, pero los vencían. El favor de Dios, la misericordia de Dios se apartaba de su pueblo por la rebeldía del pueblo. Pero Jeremías está siendo utilizado por Dios y dice el motivo: la gente que es encargada de hacerles ver que tienen que ir a Dios y de cómo se tienen que presentar ante Él, profetas, sacerdotes o pastores, vienen y son incapaces de dictarles a ustedes cuál es la verdadera condición que tienen, cuál es el verdadero infortunio de la vida del ser humano. Pero no solo ahí, vamos allá adelantito, capítulo 5, versículo 31. 5:31, por favor, dice: los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dijeron por manos de ellos, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos a mi pueblo, a ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Gracias, JP. Hay una realidad aquí. Dios le está reprochando al pueblo que los profetas son los que están guiando al pueblo, no Dios. Vienen estos hombres falsos, estos hombres que no entienden nada, que sí conocen, sí saben, sí dominan, sí participan, pero que no me conocen correctamente y los están guiando a ustedes. Esta gente que no me conoce los está guiando a ustedes. Imagínense un ciego guiando a muchos ciegos. Y esta es la situación que le está pasando al pueblo de Israel. Vamos allá adelantito al 14:14, Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa y adivinación y vanidad y engaño en su corazón los profetizan. Hablan lo que hay en su corazón. Hablan lo que ellos consideran importante. Hablan según lo que ellos perciben. Estos hombres que se presentan con Job le hablan a Job según lo que ellos ven. No llegan a hablar según lo que Dios quiere hablar a Job. Son incapaces de ver qué, de oír y de saber qué es lo que Dios le quiere transmitir a Job, pero ellos llegan en el nombre de Dios hablando lo que ellos consideran a Job. Y ninguno de ellos puede provocar en Job un arrepentimiento. Job tiene el mismo problema que tiene la persona más mala del mundo y la más buena. El ser humano hoy en día, rico o pobre, tiene la misma situación que Job tiene aquí. Dios ve de una manera a Job, pero Job no comprende a Dios, no conoce a Dios. Y piensa que el verdadero mal de él es esa situación física. Yo tenía todo y ahora no tengo nada. Ay, Dios está tratando conmigo. Y llegaban unos: tranquilo, todo va a estar bien. Mentira, nadie va a estar bien. Empeoraron las cosas. Llegan otros: mira, Dios quiere esto para ti, Job. Dios quiere esto. Y le empiezan a hablar. Pero solo pueden entrar en estas descripciones esos tres hombres. No sabían qué hablarle a Job. Y Job no es movido a un arrepentimiento. ¿De qué se tenía que arrepentir Job? Vamos a irlo viendo. Vamos ahí mismo al 23. Jeremías 23. Vamos a leer parte de todo este capítulo. Vamos a leer desde el 1. Dice: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las
habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Vamos al 13 y al 14 de ese mismo capítulo. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en el nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. El 14 dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Vámonos al 16 ahí mismo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, tendréis paz. Y a cualquiera que ame en obstinación de su corazón dice: no vendrá mal sobre vosotros. Hay esta situación que está arrastrando a un pueblo elegido. Por eso Dios se enoja. La ira de Dios se enciende tanto con estos profetas que los consume. Dios se enardece tanto porque algo escogido por Él, alguien que está hablando según sus propios criterios, sus propias conclusiones, está extraviando, está dispersando, está maltratando lo que Dios ya escogió. Job era un hombre escogido por Dios, pero ninguno de estos tres hombres que se levantan a hablarle a Job lograron ser utilizados por Dios para hablarle a Job puntualmente y él se arrepintiera. ¿De dónde surge tanto extravío en el cristianismo? Al lugar al que voy ya no hace falta Cristo para ser cristiano, de verdad. Es una situación bien lamentable que estamos viviendo y somos llamados a enfrentar. Pero ¿cómo tú y yo vamos a intervenir? No a favor de un hombre, no a favor de una religión, no a favor de la persona que está bien o que está mal, a favor de Dios, para que esa persona sea salva. ¿Cómo yo te puedo ayudar a ti? ¿Cómo tú puedes ayudar al prójimo? ¿Cuál sí es la forma correcta? Entonces hay que leer un poco acerca de Job para ver qué es lo que este hombre le habló a Job. Pero antes de eso me gustaría que fuéramos a Génesis 3:15 para ver qué es lo que impide que el hombre pueda ayudar y él salga incluso de una condición oscura. Vamos a Génesis 3:1 y entra el pecado. El pecado no inició aquí en la tierra. El pecado viene desde allá arriba, cuando Satanás codició el ser igual a Dios, cuando Satanás quiere ser como Dios, fíjense, Satanás quiere desechar a Dios, pero él quiere ser como Dios. No quiero tener nada que ver contigo, no quiero ser semejante a ti, a tu altura, a tu nivel, pero independiente de ti. Ese mal que entró en Satanás provocó que él fuera desterrado del reino de los cielos. Y con la maldad que él tenía dentro de sí mismo, arrastró la tercera parte de los ángeles tras él. Esa maldad, ¿a dónde creen que llegó? A la tierra. Este hombre, Adán y Eva, fueron atacados por Satanás. Pero Satanás sabe cómo atacar al hombre. Satanás no está jugando. Satanás no está jugando para que tú pases un mal momentito, para que tengas unos años difíciles. No está perdiendo el tiempo en eso. Ese ser maldito sabe qué hacer para quedar separado de Dios. Él fue el primero en experimentarlo. Él sabe cómo atacar para provocar la mayor maldición en el ser humano. Hoy Satanás es alguien místico, alguien como que con cuernitos, colita y color rojo, y como que parece que te quiere ponchar la llanta para que no llegues a tiempo y que te pelees y que te drogues. El verdadero mal no es ese. El objetivo de Satanás no es hacerte ser una persona mala ética y moralmente. El objetivo de Satanás va más allá de solo hacernos pasar malestares físicos. El objetivo de Satanás al atacar a Job no era que él
El objetivo es que Job maldiciera a Dios. Quiero que este hombre, al que Dios ve santo, al que Dios ve justo en toda la tierra, maldiga a Dios, rechaza a Dios desde adentro de su corazón. Satanás no estaba enfocado en darle lepra, en quitarle la familia o en que tuviera dificultades físicas. Satanás no está enfocado en eso en nuestras vidas. Pero si Satanás se sale con la suya en el espíritu, si Satanás logra transmitirnos aquello que a él nos separó de Dios, olvídate de la vida física. Va a ser una vida caótica, una vida que es un monumento a la maldad. Pero esa maldad externa tiene un trasfondo. Esa maldad física, eso malo que hacemos en lo físico, tiene un trasfondo espiritual. Y estos profetas es lo que no le lograron descubrir a Job. Leímos Lamentaciones. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, pero ninguno de ellos pudo descubrir el pecado de mi pueblo. Pero miren cómo dice después: el objetivo de Dios al mostrarles el verdadero pecado al ser humano es sacarlos de la esclavitud, es sacarlos de que ya habían llegado otros pueblos a esclavizar al pueblo de Dios. Dios nos quiere sacar del cautiverio, pero para eso necesito hombres y mujeres que sepan mostrarle a mi pueblo escogido su maldad. Si no somos capaces de transmitir, de mostrar verdaderamente la maldad del pueblo, ¿sabes qué va a pasar con el evangelio? Con la buena noticia de un hombre clavado en una cruz. Deja que pase el tiempo y eso va a quedar como algo más. ¡Ay, qué conmovedor, qué bonito! Cuando a alguien Dios le permite ver su condición espiritual, esta persona va a llegar a una conclusión. No me quiero adelantar, la vamos a ir viendo. Entonces, Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren, Dios le dio una orden a Adán. Y la orden de Dios es: no comas porque te mueres. Si comes, ciertísimamente vas a morir. Pero llega Satanás, el primero en transgredir aquello que salió de la boca de Dios. Miren, Dios es santo, es eterno, es perfecto. Lo que sale de él tiene esas características también. Dios está dándole a Adán su palabra, su pacto, aquello que permite que Adán esté eternamente con Dios. Dios le está dando una orden a Adán, un pacto, un trato, un acuerdo. Depende de que Adán crea y obedezca este pacto para que él tenga vida eterna con Dios, para que él disfrute de todo lo que Dios es dentro de sí mismo. A eso Satanás, miren, les voy a poner un ejemplo. Cuando una mujer está embarazada, ¿qué es lo que le da vida al bebé en el vientre? Un cordoncito. Un cordoncito que la alimenta y que hace que todo lo rico que la madre está comiendo, todos los nutrientes le sean transmitidos. Este bebé en el vientre depende de estar conectada con la madre, no solo por estar ahí, necesita haber una conexión para que la madre sea una bendición para esa criatura en el vientre. Córtale el cordón ahí adentro a ver si esa criatura vive. No va a vivir. Dios creó al hombre para que el hombre estuviera consigo. El hombre ya estaba con Dios, pero Dios establece una conexión en el espíritu. Dios sopló en el hombre aliento de vida. Y eso provocó que el ser humano fuera un ser viviente, alguien ya semejante a Dios, ya no a polvo, sino este soplo que Dios le da a Adán, que sopla en su nariz, hace que Adán sea igual a Dios. Y el hombre depende de esa conexión. La conexión que el hombre tiene con Dios no es emocional, no es carnal, no es física, no es almática. La conexión que Dios establece con el ser humano es espiritual. Su soplo de vida se conecta con el ser humano y entonces los dos son uno. El hombre depende de esa conexión, pero ¿cómo Dios permite que esa conexión se mantenga? No comas de ese árbol. No me desobedezcas, créeme a mí.
Lo puedes hacer, estás completamente en la condición de cumplir mi pacto, de obedecerlo, porque eres igual a mí, eres perfecto. Multiplica, Adán, eso que eres, llena la tierra de lo que eres, porque Adán estaba lleno de Dios. Y Satanás ataca lo que lo conecta con Dios. Yo no veo a Satanás atacando a Eva en su salud. Pégale a tu esposo, miéntele, cámbiale el nombre a los animales. Satanás no está jugando. Llegó y lo que atacó fue aquello que unía al hombre con Dios. Con que Dios os dijo que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Quién fue el primero en adulterar lo que salió perfectamente de los labios de Dios? Satanás. Y la mujer se engancha. Temo que el tiempo no me dé, pero la mujer se engancha. La mujer se engancha con Satanás. Le contesta. Vamos a ver el 2. Y la mujer respondió a la serpiente y dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol de la ciencia, del fruto del árbol del huerto, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él ni le tocaréis para que no muráis. Adán recibe el pacto de parte de Dios. Eva aún no asistía, seguía en una costilla. Después Dios ve que no es bueno que el hombre esté solo, le da a una mujer una ayuda idónea, y ahí es donde todos los hombres decimos gracias a Dios. Entonces Dios le da a una mujer a Adán. Adán es el representante de Dios en la tierra. Y la mujer, cuando Satanás adultera el pacto, cuando Satanás adultera la palabra de Dios, de Eva sale otra cosa también adulterada. De ella no sale exactamente lo que salió de los labios de Dios. Pareciera algo insignificante, ella solo le añadió que no lo tocaran. Pareciera que eso no es malo, es una buena idea incluso. Pues si no quieren que coma de él, pues para que lo toco, ¿no? Pareciera una buena idea. La palabra condena eternamente a aquel que le quita o le añade a la palabra. Todas las maldiciones que están escritas aquí van a caer sobre aquel que le quita o le añade. Todo. ¿Y por qué es tan grave no creer, no añadirle o quitarle? Una, porque no le falta nada. Es perfecto lo que Dios ha dado. Pero creer algo más ya es maldito. Creer algo diferente a lo que Dios dio no sirve, por muy buena intención que tenga. Si yo no creo como Dios dice, me voy a condenar. Ay, pero era buena idea, pero no sirve. Y lo que Eva estaba creyendo era parecido, pero no servía. Satanás la atacó y ella cayó. Vamos al siguiente pasaje. Y entra la maldad de Satanás en el hombre. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No morirás, Dios es un mentiroso. ¿Qué crees, Eva? Que no vas a morir. No es cierto lo que te dijo él. Aquí hay de dos. O Dios tiene la razón o Satanás. De quien tú quedes convencido va a marcar la diferencia en delante. Quedar convencido de Satanás es el pecado. Ese es el pecado. El pecado va más allá de una manifestación física. El pecado es aquello que entra en el hombre y lo lleva a quedar convencido de que Dios mintió, de que Dios no es digno de mi fe, no es digno de que yo le crea, no es digno de que yo tenga confianza en Él. Dios necesita que yo lo rechace. Ese es el pecado, eso no se ve. Es una identidad maldita que Satanás tenía y se la transmite a Eva. No vas a morir. Dios sabe, leamos el siguiente pasaje, dice, sino que sabe Dios que el día que de él comieras, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué quiso Satanás en el cielo? Ser como Dios, y eso lo llevó a ser desterrado. Ese fue el pecado. Pero el pecado que entra al hombre es este mismo también. Lo que separa al hombre de Dios es este pecado que me lleva a rechazar a Dios, a resistirle a Dios. ¿Tenía contenido? Sí. ¿Tenía letra? Sí.
no tenía a Dios. Conozco gente que tiene letra, que tiene conocimiento, que tiene obras, que tiene experiencia, que tiene años, pero Dios no está ahí. Entonces Satanás engaña a Eva y Eva queda convencida de eso. Lo más lamentable, ese es el pecado. Ella todavía no comía del fruto cuando miren lo que pasa. Y vio la mujer, el 6, que el árbol era bueno para qué. Ahora era bueno no creerle a Dios. Ahora era bueno no obedecer a Dios. Y lo más lamentable, ella codiciaba el fruto que el árbol tenía, la sabiduría que este árbol tenía para alcanzar esa sabiduría. Ella codició lo que Satanás codició en el cielo. Ese es el pecado. Si eso está en ti, en mí, si eso está en ti, en mí, olvídate de que Dios se agrade de nosotros por cambios físicos. Tenemos que salir de esta condición espiritual de pecado. Esto que estamos viendo, este rechazo a Dios, el no quererle creer a Dios, el creer que Satanás es más digno de creer, más digno de confianza, eso fue lo que los 3 amigos de Job no le pudieron enseñar a Job. Tu pecado no es físico. Los pecados físicos son el resultado de este pecado espiritual que está dentro del hombre. Por eso Dios dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está bien lejos de mí. ¿Cuál era la maldad que Dios veía en el hombre? Este pecado que lo hacía rechazar a Dios, resistir a Dios. No te creo, no quiero tener nada que ver contigo. Los profetas así hablaban. No sabían cuál era el problema, pero le hablaban al pueblo en el nombre de Dios. Y Dios lo que desde siempre ha querido. Leímos 4 o 5 pasajes, pero la Biblia en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, está llena de esa reprensión de parte de Dios. Y vuelvan a mí. Los hombres que eran utilizados por Dios, pero ¿qué creen? Al pueblo no le gusta oír eso. Al pueblo le gusta oír que todo va a estar bien, que no va a haber maldad, que las cosas van a mejorar. No es cierto. Suena un poco alentador, ¿verdad? Pero no es cierto. Las cosas no van a ir bien. Y en el tiempo postrero Satanás va a intensificar su ataque. No, mira, Satanás, el pecado, olvídate de Satanás, el pecado no está peleado con que te congregues, con que leas la Biblia, con que alabemos. El pecado con lo que está peleado es con la vida de Dios. Donde hay pecado, no cabe la vida de Dios. Si yo estoy en esta condición espiritual de pecado, podré tener todo. Y eso es justo lo que Job no estaba viendo. Por eso, ahora sí, vamos a ver todo lo que Dios le contestó a Job. Vamos a Job 32. Y aquí vamos a empezar a leer un poquito rápido. Job 32, desde el 2 en delante. Entonces Eliú, hijo de Beraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira ¿contra quién? Contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Este hombre está escuchando a Job y algo pasa dentro de él. Le da un coraje escuchar a Job. ¿Pero por qué le da un coraje escuchar a Job? Continuemos. Asimismo se encendió en ira contra los 3 amigos por cuanto no hallaban qué responder, pero aunque lo habían condenado. No supieron ayudarle a Job, pero sí fueron buenos para condenarlo. No te sé ayudar, no sé cuál es tu problema, pero te condeno porque estás mal. De eso está lleno el cristianismo. No te puedo ayudar, no puedo ser usado por Dios para decirte cuál es tu maldad, pero te condeno. Eso está mal, repruebo eso no se hace, eso no es así. A eso nos llama
Continuemos. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no habían respondido en la boca de ellos, pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira y respondió Eliú, hijo de Beraquel Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo de declarar mi opinión. Es que imaginen a un joven insignificante ante 3 prominentes maestros, conocedores de la palabra, con años de experiencia. Cuando Eliú ve a estos hombres, él llega a una conclusión. Miren cómo dice: yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Job llega a una conclusión. Perdón, Eliú, estos hombres son ancianos, estos hombres es gente adulta, anciana, con experiencia, van a declarar sabiamente palabra de Dios. Pero miren cómo continúa el pasaje. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente hace que el hombre entienda. ¿Qué es lo que hace que el hombre entienda? No es su sabiduría, no es su experiencia, es el soplo de Dios. Su Santo Espíritu es lo que hace que el hombre pueda entender su mal. Repito, el Espíritu de Dios es el único que nos puede ayudar a salir de la condición que tú y yo no podemos ver de pecado. Eliú llegó aquí a esta conclusión: ciertamente hay espíritu en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No es la muchedumbre de años, no es su experiencia, no son sus logros de estos 3 ancianos. Lo que va a hacer verdaderamente que Job entienda es el soplo de Dios, su Santo Espíritu. Entonces continué diciendo: no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije: escúchenme, declararé yo también mi sabiduría. Job está ahí atormentado, martirizado, triste. Se levanta Eliú y empieza a hablar. He aquí el 11: yo he esperado vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos. En tanto que buscáis palabra, os he prestado atención, y he aquí, no hay quien de vosotros. Mira, este es el punto. Aunque han hablado mucho, dice: no hay quien de vosotros. Dice: no hay quien de vosotros. Dice: he aquí, no hay de entre vosotros quien redarguya a Job. Su mucha palabra no está sirviendo para que Job quede redarguido por el Espíritu y se arrepienta. Job se seguía justificando. Es que Job, ya confieso tu pecado, pero no pequé. Ya confiesa tu mal, pero no hay maldad en mí. Algo hiciste contra Dios. No hice ningún mal contra Dios. Sigamos. Dice el 13: para que no digáis: nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Miren, lo que le hable a Job, no lo voy a hablar apalancándome de lo que ustedes le dijeron. Eliú lo deja claro aquí. Se espantaron, dice: no respondieron más con los razonamientos. Eso le pasó a los 3 hombres. Ya no tuvieron cómo hablarle, ya no tuvieron qué decirle a Job. Pudo más su justificación que el poder de Dios. Pudo más la respuesta de Job que la palabra de Dios. Y si nosotros continuamos, dice: yo pues he esperado, pero no hablan, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabra y me apremia el Espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora excepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve, mi hacedor me consumiría. Eliú deja claro algo: yo no vengo por un título, no voy a hablar porque sea alguien, y no vengo a hablar vana palabrería, lisonjas, tonterías.
Si así hiciera, mi hacedor me consumiría. Algo, miren, algo que los otros 3 hombres no entendían. Algo Eliú estaba viendo dentro de sí que lo hacía ver cuál era la verdadera condición de Job, y por eso él se ardía, se enojaba contra Job y contra estos 3 hombres. Vamos al capítulo siguiente, versículo 4. Job 33, 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte de pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. Aquí está el punto clave también en esto. Es el único hombre capaz de decir esto: heme aquí a mí en lugar de Dios. Yo no vengo en mi nombre, no vengo en mi sabiduría, pero sí vengo en el nombre de Dios, respaldado por Dios. Puedo representar a Dios aquí en este lugar. Voy a representar a Dios ante ti, Job. Heme aquí a mí en lugar de Dios. Esto es bien osado, que mucha gente se para y habla en el nombre de Dios, pero va contra Dios. Jesús mismo lo dijo, por ahí andan muchos de los que les dije que son enemigos de la cruz. No entienden la obra de la cruz y la resurrección, pero andan enseñando. No entienden cuál fue el pecado y el problema que se resolvió con su cruz y su resurrección, pero hablan de la cruz y de la resurrección. Hablan de Jesús, hablan de sus milagros, de su carácter, de su personalidad, de ser como Él. Pero la gente quiere ser como Jesús sin saber cuál es aquella área en la que tiene que Él ser rescatado para que el resultado sea ser como Jesús. Ser como Jesús es un resultado de ser libre del pecado que Satanás le metió al hombre. Ser como Jesús no es algo que podamos nosotros lograr en nuestras fuerzas. Ser como Jesús depende de que alguien venga y saque dentro de mí ese mal que Satanás metió. Y pueda ver a Dios, pueda oír a Dios, pueda recibir a Dios. Y entonces ir siendo formado conforme a la semejanza, como en el principio, conforme a la imagen del principio, a la imagen y a la semejanza de Dios. Continuemos leyendo. Miren, vamos a leer el 8. Esto fue lo que le dio coraje a Eliú. De cierto tú dijiste, oh Dios mío, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Mira cómo habló este hombre pecador. Job no sabía cuál era su problema. No, mi problema es que la estoy pasando mal. El pecado en él lo llevó a expresarse así: soy inocente, no tengo culpa, en mí no hay maldad. ¿Sabes el evangelio de un hombre que murió en la cruz? ¿Cómo le resultaría a un hombre que se expresa así? Como una locura que rechazar. Job, hablando así, él no necesita evangelio. Él no necesita a alguien que muera por él. ¿Para qué? Si él es justo, él es limpio, inocente, en él no hay maldad. ¿Para qué viene alguien a morir por mí? El pecado hace que así sea. Job tenía conocimiento, sí. Tenía letra, pero ese hombre se resistía a Dios. El pecado en él lo llevaba a rechazar a Dios. No era capaz de ver la maldad que había dentro de él. Hay gente que se cree intachable por su vida física, pero su condición es como la de Job. No sabe cuál es su problema y no sabe aquí, de verdad, ¿para qué necesito a Jesús si pienso así? ¿Para qué? No tiene caso. Pero pasa algo, hay gente que sabe que necesita a Jesús, pero no sabe para qué lo necesita. Yo necesito a Jesús para mis dificultades físicas. Tus dificultades físicas no son el problema. El problema es este pecado que me lleva a rechazar a Dios. Si yo no soy libre de ese problema, si alguien viene y quita la maldad de Satanás en mí, voy a ser como Job. Basta que te vaya mal o que te pase algo que no te gusta para que pongas en duda si Dios está o no contigo. Así piensa mucha gente.
Job lo tenía todo, pero no tenía a Dios. Lo perdió todo y tuvo la oportunidad de encontrarse con Dios. Porque hubo un hombre usado por Dios que fue capaz de declararle su pecado. Por eso Eliú se arde en coraje contra Job, no porque lo quiera condenar. A él, mira, a Eliú le dio coraje que estos tres no lo pudieran ayudar, pero sí fueron buenos para condenarlo. Eso le da coraje con estos tres hombres, sabios, ancianos, de conocimiento, pero con Job se enoja por esto que está declarando. Todo el hombre, después de Génesis, de la caída del hombre, todo el hombre quedó en un estado maldito. Todo ser humano quedó en un estado totalmente descompuesto. Y la Biblia se luce, de verdad, en manifestar el estado del hombre separado de Dios. Un pasaje muy breve. Isaías 1 dice que los animales conocen a su amo, pero el pueblo ni como un animal puede ser. Pero no solo eso, dice que somos como una podrida llaga. ¿Han olido un cuerpo en estado de descomposición? Así es el hombre para Dios, algo que no sirve. Te repito, no es por lo malo que hice, es por lo que ya es. No es, escucha esto, no es lo malo que hacemos físicamente lo que me separa de Dios. Tengo una condición maldita que desde el vientre vengo mal. En la alabanza en la mañana leyeron el Salmo 51. David decía, en pecado fui concebido, vengo mal desde adentro, por ese pecado. No nos hace malo lo que hacemos, porque éramos malos, hacemos cosas malas ya. Necesito que alguien quite eso de mí. Necesito que alguien quite esa maldición que me hace ser maldito en lo físico, que me hace hacer cosas incorrectas. Yo necesito que alguien llegue y me hable claramente de mi mal para entender por qué necesito un evangelio y en verdad ante el evangelio yo pueda rendirme, pueda creerlo. ¿De dónde surge el rechazo? ¿De dónde surge el desinterés hacia Dios? La falta de compromiso. ¿De dónde surge que todo sea más importante menos Dios? Que haya tiempo para el trabajo, para la familia, para mis gustos, para mis deseos, para el Netflix, para el cine. ¿De dónde surge todo eso, pero no para Dios? De ese mal que está adentro. Me voy a esforzar, entonces ayer leí 1 hora, hoy voy a leer 2. Que bueno, usted lea la Biblia y ore, pero esas cosas no le quitan a usted mal. Tú y yo no estamos habilitados ni en la acción para quitarnos este mal de pecado dentro. Yo necesito a alguien que sea libre de ese mal y que por amor a mí me lo quite y se lo cuelgue. Pero necesitamos entender por qué realmente necesitamos a Jesús. Es por este mal. La Biblia dice que Él es el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque les va a quitar la pobreza. No es cierto. Porque va a sanar a los enfermos. No es cierto. Pero Él hizo todas esas cosas y sigue teniendo el poder para hacerlo. Pero que esas cosas pasen no significa que tú y yo estemos bien ante Dios. Él es el Salvador del mundo porque libraría al hombre del pecado. ¿Cuál pecado? Este que no vemos, del que estaba cargado Job. Job se llenó de lepra y Él está hablando a Job. Así estás. Estás cargado de pecado, pero ni tú lo puedes ver. El pecado es tan grande y el mismo pecado te deja. No estoy hablando de las cosas físicas que cometemos, que Dios condena también. Hablo de lo que está dentro, que provoca que todas esas cosas físicas se manifiesten. Sigamos leyendo por qué el libro estaba enojado con Job. He aquí, él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas.
Eso habló Job de Dios. Me trae tirria Dios. Me trae. Está buscando algún reproche nomás para deshacerse de mí. ¿De verdad crees que estas son palabras correctas de percibir a Dios? Eso es lo que el pecado provoca en el mundo. En mí no hay maldad. No entiendo por qué me está yendo mal ahorita. No entiendo por qué me está pasando todo esto si lo hago todo para Dios. Mereces eso y más. El pecado nos condenó eternamente. El problema es eterno. No es momentáneo. No es pasajero. No tiene fecha de caducidad. Necesito a alguien que lo quite eternamente también. Necesito una solución a este problema de pecado eterno. Una solución eterna para siempre, sin fin también. Porque así es el problema del pecado. Y Eliú le está diciendo esto a Job: ve aquí, no has hablado justamente. Yo responderé que es mayor Dios que el hombre. ¿Qué te has creído, Job? ¿Quién te has creído para hablar así de Dios? Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. Job, entiende por favor, Dios te está hablando de una u otra manera. Pero dice, el hombre no entiende. Por sueño o visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra. Ven bien. Te va a tocar ser Job. Volteate para allá. Aquí está Job, que no entiende, no comprende, no depende de él. De que él entienda, de que él comprenda, depende de Dios. Pero Dios utiliza personas que lo han comprendido y que no van a llegar a decirle a Job: todo va a estar bien, carnal, échale ganas. Eso no es una solución. Eso no es hablar: mira, la Biblia dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Échale ganas, carnal. Le di palabra. Eso no sirve. Él tiene que conocer su estado espiritual. Pero Dios lo revela al oído. No me estoy poniendo romántico, ¿eh? Dios le habla al oído del hombre. Si Dios no interviene y nos hace ver nuestro pecado, tú y yo no tenemos esperanza. Dependemos de que Dios intervenga y me haga ver el mal que hay en mí. Tu pecado no es esto. El mal en ti no es esto físico. No es una adicción. No son las deudas. Ese no es el problema, Job. Hay un trasfondo del que tienes que ser libre. Quiero apartarte de ese mal. Quiero apartar, dice la Biblia, al hombre de sus obras. Ahí quédate. Y miren cómo dice el siguiente texto. Dice: y apartarlo al varón de la soberbia. Quiero quitarte de ahí. Quiero quitarte eso que está adentro, que te descompone, que te inhabilita ante mí, que te hace no poder estar conmigo. Quiero quitarte eso que nos divide. A ti no te une, Job, conmigo tu sabiduría o que te vaya bien, o tu inteligencia o tu conocimiento. Mi espíritu es el que te une conmigo, pero el pecado lo impide. Te lo quiero quitar. ¿Sabes qué le costó quitar ese pecado? Mi pecado mató al Señor. Mi pecado. El pecado era tan grande que no solo tuvo que morir, tenía que resistir. No es cualquier problema el que enfrentamos. Y tenemos que conocer cuál es el mal que cada día nos acecha. El mal que cada día nos ataca. Satanás quiere eso que él tiene dentro de ti. Pero ya se dijo. Pero ya me congrego. Muy bien. Pero ya leo la Biblia. Los fariseos también. Ya oro. No, hombre, ellos oraban más. Ya
Ya hasta me he visto diferente. Habías de ver cómo se vestían ellos. Ya ayuno. También ellos, y lo que ahorraban lo daban a los pobres. Pero no entendían cuál era su problema. Jesús les dice: hijos del diablo. Hoy es igual. De verdad, nunca me he expuesto en tantos lugares en donde he estado a un cristianismo tan ausente de Cristo. Cristo ya no está. Pero es porque no entendemos cuál es el pecado. Si este problema Dios lo revela, vamos a llegar a una conclusión. Vamos a ir concluyendo, leyendo unos textos. Vamos a Job 36. Dice: si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de su iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarían sus días en bienestar y sus años en dicha. Esto está hablándolo Dios. Aunque estén en la condición más descompuesta, yo puedo intervenir. Aunque estuvieran en la cárcel, yo puedo entrar. Aunque estuvieran condenados a muerte, yo puedo ayudarlos. Pero escuchen, por favor. Estén atentos a lo que hablo. Incluso yo, Dios, dice la palabra, los aparto de la iniquidad, de la maldad, para que escuchen la reprensión, para que escuchen la corrección. Y quitarles aquello que los condena y acaben sus años en dicha. ¿Qué es eso? La vida eterna. Es estar con Él. Que aquí en la tierra no creo o no me hago la idea de que Dios está conmigo. Que en verdad Dios está conmigo. No finco ser hijo de Dios en público. Soy hijo de Dios en lo íntimo y en lo público. Y Dios manifiesta eso. Él quiere darnos eso a nosotros. Pero tenemos que ver cuál es el pecado. Todo buen diagnóstico, para recetar lo correcto, depende del diagnóstico. Si el diagnóstico no es correcto, de más está el medicamento. Hay un diagnóstico de parte de Dios. Y la respuesta es su Hijo a ese diagnóstico. La gente hoy no conoce el diagnóstico, pero quiere la respuesta para sus propios diagnósticos. Pasa algo bien lamentable. Pablo va a predicar al Dios no conocido. Y a Pablo le llenaba el corazón de ardor ver tanta idolatría. Dice Hechos 17, lo pueden leer ahí. Ya por tiempo no lo vamos a leer. Y Pablo llega a esta región y el Espíritu de Dios lo hace hablar. Y Pablo empieza a presentarles a Dios que ellos no conocían. Y les empieza a hablar que Dios es el creador del cielo, de la tierra, que en Él somos todos y por Él subsistimos. Nadie decía nada. Todos de acuerdo. Así es la gente hoy. Saben cosas de Dios con las que están de acuerdo, pero nada más entra la cruz y la resurrección. Nada más entra Cristo a esa predicación de Pablo a los atenienses y se empezaron a burlar de Él, a rechazarlo a Él. Si yo quiero tener todo que ver con Dios, quiero que Dios esté conmigo, que Él me ayude. ¿Hay una manera? Ah, no, de esa manera yo no la quiero. Yo creo que ese es el pecado. Rechazas la única forma, la única manera establecida por Dios para que Dios esté conmigo y no con Él me ve a mí como hijo y yo le pueda ver a Él como padre. Si parto de este mundo o me toca verlo venir en mis días, yo me puedo encontrar con un padre, no con un juez. Pero es por medio de que Él estableció de su hijo. Pero hoy incluso ni al hijo se conoce bien en el espíritu. Su obra se discierne carnalmente.
Isaías dice que Él llevó todas nuestras enfermedades, entonces ya no tiene que haber enfermos. Lo va a haber, pero eso no depende, no te separa de Dios que estés pobre o enfermo. Lo que te separa de Dios es el pecado. Pablo sufrió lo peor, le cortaron la cabeza, naufragó, lo apedrearon, lo tiraron a la orilla de una ciudad, lo dieron por muerto. Ese hombre no estaba con Dios entonces. Dios quiere que nos encontremos con Él de manera espiritual. Estos tres hombres que llegan con Job no pudieron hacer eso, pero Eliú sí. Tiempo nos va a faltar, ustedes pueden leerlo más adelante, pero no me quiero ir sin decirles a qué conclusión llegó Job. Después de que escucha a Eliú, en cuanto Eliú acaba, Eliú desaparece para siempre de la escena. Dios no llegó a reconocer a Eliú, mira, tú eres el grande, tú eres el líder, tú lo hiciste bien, no. Ese hombre nomás fue usado por Dios. Y después de que Eliú interviene, entra Dios. Dios no intervino cuando hablaron los otros tres. Interviene directamente con la persona, con Job, cuando acabó de hablar un hombre usado por Dios. Y Job híjole, Dios le da una cátedra a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo formé los cielos, la tierra? Cuando le puse límites al mar para que no se salga, la cabra, y Dios le empieza a dar una cátedra magistral a Job. Job llega a una conclusión a la que no pudo llegar cuando se presentan otros tres hablando un sinfín de cosas bonitas y a veces feas también. Vamos a leer Job 42. Yo conozco, Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y Job llega a una conclusión. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, y así hay mucha gente. Hablando cosas que no entiende, sin comprender para qué Dios las dio, para qué Dios las hizo escribir. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no podía, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me responderás, tú me enseñarás. Y viene este texto tan famosísimo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job sabía de Dios, pero no se había encontrado con Él. Hasta que alguien llegó y le habló de su maldad, Él entendió. Si tú y yo nos encontramos con la santidad de Dios, vamos a caer fulminados. Pero Dios ya nos permitió encontrarnos con su santidad sin que perezcamos, es el Hijo. Pero si tenemos un conocimiento y una fe correcta acerca del Hijo, esa claridad de la vida de Dios, dice la Biblia, la luz de los hombres entra en ti y puedes ver con claridad tu interior, las intenciones de tu corazón, el por qué haces todo lo que haces, hablas lo que hablas, vives para lo que vives. Ahora, lo más hermoso de esta conclusión no es esto, es lo que concluye. Por tanto, me aborrezco. A esa conclusión llegó Job cuando se encontró con Dios. No que muy santo, no que muy sin maldad. Job dijo, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Perdóname, Señor, porque no entendía, no sabía. Antes sabía de ti, pero no sabía para qué te necesitaba, porque yo me sentía bien, yo me sentía bueno. A mí me pasó eso, a mí Martín. Yo no me sentía un pecador para merecer el infierno. Siempre fue el trabajo y la escuela, el trabajo y la escuela. No tuve vicios, no fui mujeriego. Trabajo, escuela. Y luego añádele, empiezo a conocer a Dios. No, hombre, me aventé la Biblia como 5 o 6 veces, no sé en cuánto tiempo, en menos de un año. Yo no me sentía un pecador. Hasta que vi que desde el vientre vengo torcido.
me di cuenta de cuánto yo lo necesito. ¿Sabes qué cambió en mi vida? Dejé de jugar a ser cristiano. Dejé de jugar a ser hijo de Dios. Vivo para darle todo lo que soy y tengo a aquel que ya dio todo por mí. A eso somos llamados. Pero para eso el Evangelio debe alumbrar. Mostrarnos nuestra condición caída. Y que te des cuenta que de ahí, de esa condición de pecado caída, tú tienes que salir. Lo más maravilloso es que ya hay una respuesta para salir de ahí. Pablo llegó a esta misma conclusión: miserable de mí, me detesto. ¿Quién me liberará de este cuerpo de pecado y de muerte? Pero luego dice Pablito, hermoso, por eso doy gracias a Dios por Jesucristo. Mira, pasa algo aquí. Tú tienes que morir. El pecado no dejó algo bueno en nosotros. En Jesús es en quien morimos, cada uno de los que creemos en Él. Con Él estamos juntamente crucificados. En Jesús yo muero. Él no me está evitando a mí morir, no, en Él muero. Pero si yo moría sin Él, me condenaba. Pero ya alguien murió por mí para que yo desaparezca y en este que resucitó, siendo el Cristo, yo tenga vida eterna. Por eso ese es el Evangelio. Jesús es el Cristo. En Jesús yo muero. En Jesús el pecado muere, desaparece. Satanás es derrotado, es exhibido públicamente en una cruz. La sangre derramada ahí quitó mi pecado, quitó mi maldad, me lavó. Pero en la resurrección de ese clavado ahí en la cruz, en la resurrección de ese Cristo prometido desde el Antiguo Testamento, tú y yo tenemos vida. Él es el Evangelio. Él es el único que nos puede sacar del pecado, hacerme libre de aquel que me llevó a pecar, que me metió su pecado a mí y que me llevó a quedar separado de Dios. Por eso Pablo dice, miserable de mí, pero gracias por Jesucristo. Gracias por Él. Amado, no tenemos nada, solo tenemos gracia. Satanás constantemente engaña al hombre, haciéndolo sentirse algo, haciéndolo sentirse alguien. Frutos, resultados, no somos nada. Solo tenemos gracia. Y somos llamados a corresponder a esa gracia. Con esto concluimos. Alguien que también llegó a esta conclusión, lo vamos a volver a leer. Salmo 51. Imaginen al rey David. ¿Qué le faltaba a ese hombre? La Biblia nos habla cómo Dios estaba con él. Dios lo respaldó en todo, victoria tras victoria, pero de repente ese hombre peca. Te pregunto, ¿ese era el pecado en verdad que lo llevó? ¿Qué fue lo que llevó a David a pecar? Esto que él no veía. Este pecado que Job no veía. El pecado que Pablo, con todo su conocimiento y su potencia y su prominencia, no podía ver. Nunca toda la ley le pudo dar a Pablo esa claridad. Dios tuvo que intervenir y revelársele en el camino y mostrar quién era Él. Cuando Pablo se da cuenta que este Jesús no está muerto, está resucitado, me imagino a este hombre en su mente, en su corazón, conectando al Cristo con este Jesús que se le había aparecido. Pablo no estaba peleado con el Cristo. Pablo sabía del Cristo, sabía las promesas, guardaba la ley, la enseñaba y trataba de obedecerla. Él no tenía conflicto con esperar al Mesías. A él le rebotaba pensar que Jesús era ese hombre prometido. Pero se le aparece camino a Damasco. Y Jesús no le dice, hey, yo soy fulano de tal y yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dios intervino en la vida de este hombre.
Vamos a leer qué le pasó a David. 51 del 1 al 5, vamos a leer. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame. No habla de muchos pecados. Y límpiame de mi pecado. Te ruego, Señor, que me quites aquello que te estorba y que me mata, que me condena, que me descompone. El pecado de David no fue haberse metido con la mujer del prójimo. Eso no fue lo que lo descompuso. Como él ya estaba descompuesto, cometió ese pecado. Era cuestión de tiempo. Hay un mal en el hombre que lo hace pecar físicamente. Si ese mal no me lo quita alguien, a lo mejor no robamos, pero vamos a mentir, a lo mejor no mentimos, pero vamos a hacer aquello. No, es un círculo vicioso, no tiene fin. Necesito que alguien me quite y David llega a esta conclusión. David llega a esta conclusión de parte de Dios. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No seas tan extremo, David. Si ya todo lo que hiciste bien. David llegó a una conclusión. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Se acuerdan de estos hermanos gemelos que venían en el vientre ya dándose un tiro? Jacob y Esaú. Ya venían más. ¿Quién les enseñó a pelear? El pecado. Nacemos con él. Dependemos de la gracia de Dios, de su intervención. Y David entendió esto. Mi pecado no es esta mujer. Este mal físico solo es fruto o resultado de mi mal espiritual, de lo que está dentro de mí y me descompone. Lávame de ese pecado. Lávame y más y vuélveme a lavar. Y una vez que me lavaste, guárdame. Porque siempre el pecado está delante de nosotros. Este es el pecado que aquellos hombres no pudieron descubrirle a Job. Pero Eliú sí. Con esto concluimos. Mira, Dios desea que nosotros nos demos cuenta de este estado. La gracia de Dios se hace manifiesta en ello. En cuanto veo mi condición y veo la necesidad que tengo de este evangelio, la necesidad que yo tengo de esa cruz y de esa resurrección. Hay algo bien lamentable. Leí unos estudios de unas encuestas, unas estadísticas que hicieron en algunas partes del mundo, principalmente en los países con mayor cantidad de cristianismo. Y entre más un cristiano vive en el cristianismo, menos lee su palabra, menos tiene devoción. Todo empieza a ser monótono. Lo hago por hacerlo. Siento emociones y le pongo presencia de Dios. Veo fruto y le digo, Dios está conmigo. Somos llamados a salir de esta condición de pecado tan descompuesta. Solo es por medio de Jesús. Cuando nosotros entendemos nuestra condición, si alguien aquí se da cuenta de que tiene cáncer terminal, hasta entonces le va a interesar la cura. Si yo llego y le digo al pastor Juan Pablo, le regalo unas quimio, estás loco, ponte las tuyas, ¿para qué las quiero? Te las regalo, te van a caer bien. Yo, ¿para qué quiero unas quimio? ¿No las va a recibir, sí o no? ¿Se las va a tomar? No las va a recibir. Oye, pero mira, hay una promesa de que si tú recibes esto te va a ir bien. Ah, caray. Y hay una promesa de que si tú estás con Dios vas a sanar.
y te va a ir mejor y todo va a estar bien y ya no vas a tener dolor ni sufrimiento. Como que sí me gusta esa quimio, pero no te la estoy dando para eso. Te las hago llegar porque tienes un problema en específico, hay cáncer. El Evangelio viene como una solución específica al diagnóstico de Dios. No viene como una solución a lo que tú y yo consideramos un problema. El Evangelio de Dios es en respuesta a lo que Él diagnosticó. Repito, el Evangelio de Dios es en respuesta, en solución al diagnóstico que Él manifestó por medio de su palabra ante la humanidad. Si aquí vemos un alacrán ahí ahorita, por ejemplo, ¿qué hace falta? Pues sacudimos la pantalla, cae, alguien lo apachurra y ya, resuelto. ¿Sabes qué? O déjalo, no pasa nada, cuídense nomás. Sería medio loco, déjalo hablar a Vladimir Putin y que tome un misil nuclear para matar ese problemita. No tiene ciencia o lógica eso. El cristiano hoy está agarrando algo tan eterno y tan grande para insignificancias efímeras y carnales. El Evangelio no es para dificultades de hombre. El Evangelio es para resolver el problema del ser humano. Y si yo estoy con Dios, aún me vaya de la patada, todo pasa para el bien. Amén. Y eso veo en los apóstoles. La vida de Pablo era mejor antes de Cristo que después de él. Era un hombre que lo tenía todo, un hombre que tenía una carrera bien prometedora. Cualquiera podría desear la vida de Pablo en el judaísmo. Ese hombre nomás creyó y se descompuso. Y murió de la manera en la que quizá nunca había muerto en el judaísmo. Pero ese hombre estaba con Dios y Dios estaba con él. Vamos a orar, amada iglesia, si gustan ponerse de pie. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo, mi respuesta, mi evangelio. Padre, deseamos que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que tú despiertes nuestra vista, que despiertes nuestros oídos, de tal manera, Padre, que podamos recibir tu gracia, no rechazarla, no resistirla, sino recibirla. Revélanos más y más aquello que en la carne y en las fuerzas no podemos ver ni entender. Padre, así como David oró, lávanos más y más de nuestro pecado. Quita ese mal que el hombre recibió de parte de Satanás en el Edén. Quita todo aquello, Señor, que Satanás metió en el hombre y que lo descompone. Líbranos del pecado, Señor, que no podemos ver, y que podamos tener una vida física que te dé toda la gloria y toda la honra. Si aparentamos ser hijos, si nos hemos convertido en gente insensible, si nuestro corazón se ha cauterizado o endurecido ante ti, Señor. Aquellos atenienses no tuvieron problema con el conocimiento, no tuvieron problema con la letra, pero en cuanto entró aquello que solo se discierne por medio de tu Espíritu, ellos lo rechazaron. Padre, que ya no nos pase así, si es el caso de alguno de nosotros. Permítenos la gracia y el entendimiento correcto, renovado en el conocimiento de tu Hijo, y ser hallados en ti y tú en nosotros, no con falsas esperanzas, no con una fe fingida, una paz fingida. Que la paz que tu Hijo tiene contigo, esa paz que el Hijo tiene con el Padre, esa sea la paz que nosotros también podamos tener, aunque todo esté de cabeza. Padre, que así como Pablo en un calabozo, en la cárcel, no se retractaba de su fe y seguía
apenas hoy, más de 2000 años después, por medio de sus cartas, que así pueda ser la fe de cada uno de nosotros, una fe robusta, como Timoteo, una fe no fingida, auténticos y genuinos hijos tuyos, que creen bien y enseñan bien la palabra de verdad, y ser hallados cumpliendo aquello que tú ya tienes predestinado desde antes de la fundación del mundo. Te amamos, Señor, amamos tu regreso. Sabemos la encomienda que como iglesia tenemos, ya no como denominación o como título. La iglesia de Cristo tiene una encomienda, y es reconciliar al mundo contigo. A eso haznos sensibles, a lo que tú demandas, a tu plan y a tu propósito. Permite la luz de tu vida, la luz de tu evangelio, tu vida en nosotros, para ver con claridad, y que todo lo que es y no tiene que ser en nosotros deje de ser, y todo aquello que debe de ser y no está, Padre, a eso nos podamos aferrar. Permítenos darle al blanco, Señor, no solo con lo que hablamos, sino con lo que hacemos, con lo que vivimos, que la fe nos lleve a ser una flecha que le pega al blanco. Te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, quien es el Mesías prometido. Amén. Mis ojos te ven, yo te preguntaré, y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies. Bueno, a más de alguna persona se le pudo haber hecho largo lo que usted recibió el día de hoy. Le voy a decir una cosa, el motivo por el que usted está aquí, ya sea que estés internado o venga a visitar o sea parte de la iglesia, el motivo por el que usted está aquí es precisamente por el que se habló el día de hoy. Si usted no puso atención a su problema, porque le va a seguir pasando lo mismo, y quiere decir que a usted ya le gustó vivir así. Así de fácil y sencillo. Si usted recibió algo de Dios el día de hoy, si entendió lo que se le dijo el día de hoy, le tengo una buena noticia: su problema está pronto a terminar. Pero si usted vino aquí, llegó tarde y no escuchó, le va a pasar lo que a toda la gente que llega tarde no le va a tocar, lo que le pudo haber tocado. Pero si el día de hoy usted vino a tiempo, porque Dios llega a tiempo, Dios no llega tarde. Si usted llegó a tiempo y puso atención en lo que escuchó y permitió que Dios le hablara a través del mensaje que se expuso hoy, y no se le hizo pesado porque le dijeron cuál es su problema y le dijeron cuál es la manera en que su problema se debe de acabar, ¿qué más quiere? Y lo mejor de todo, le salió gratis, porque la palabra de Dios no se cobra. Así que si usted puso atención el día de hoy y entendió, le felicito. Entendió cuál es su problema y entendió cuál es la solución, y su problema pronto se va a acabar. Si usted nada más vino aquí a esperar a que esto se acabara para poder comer, tenga usted buen provecho físico y reciba de mi parte mis condolencias, porque su vida va a seguir exactamente igual. La buena noticia es que ahora depende de usted, porque Cristo ya hizo lo que tenía que hacer.
La mala noticia es que ahora depende de usted también. Amén. Muy bien. Bueno, pues, ya saben, hoy, como hace 4 meses que llegó aquí, celebramos la recuperación de este varón, de este hombre que estoy seguro, no solamente Dios tocó su corazón, sino también el de toda su familia.